gracias por venir. Ya casi, bueno, verano, estamos en verano prácticamente, así que el último de antes de vacaciones y el siguiente pues septiembre, supongo, ¿no? Sí. Y hoy, bueno, hoy no es Mario, ¿vale? Es AST, pero no es Mario, es Iván. Igual no lo cuenta como lo hace Mario, pero... Igual se entiende mejor. No lo sé, claro. No comparéis lo que comenta uno con lo que cuenta el otro. Pues Mario dijo tal, no, tampoco hagáis eso, que queda muy feo. ¿Vale? Y nada, os dejo con Iván. Gracias. Bueno, presento el grupo y luego ya empiezo yo. Normalmente presento y me siento, hoy presento y me quedo. Madrigu, ¿cuántos sois los que venís por primera vez? No, vale. 2, 3. Vale, bueno, ahí tenéis la web, madrigu.com. Subimos todas las charlas, las grabamos. Solemos hacer una charla al mes aquí en 20. Como ha dicho Kini, esta ya es la última antes del verano. En agosto descansamos y en septiembre veremos cuándo nos juntamos. Si alguno se anima a dar charla, ya sabéis. Y ahí tenéis el Twitter de Madrigu por si os interesan las cosas y el mío. Y muy rápido, los sponsors del grupo. Virtual Software, paga el Meetup y José Miguel graba las charlas. 20, que nos deja el espacio. JetBrains, tenemos una licencia de cualquier producto JetBrains para sortear al final del Meetup. Si os habéis apuntado, os puedo tocar. OCI, que nos paga las cañas de después. Y Gritch, que paga, por ejemplo, las pegatinas de Madrigu y la capturadora. Tengo aquí un montón de pegatinas y chapas que tenía, así que luego si queréis, tenemos pegatinas nuevas de Great Ladies que nos ha dado Jen. Y nada, luego si queréis podéis coger. Y ya está, así que cambiamos y ya empiezo a lo que habéis venido hoy. Venga, pues empezamos. Sacando partido de las transformaciones ASTs de Groovy. Un título así un poco raro, ¿no? Cuando oís ASTs, ya lo ha dicho Kini, pensáis en Mario. Y además cuando oís ASTs seguro que os asustáis, porque parece que es un tema avanzado de Groovy, las ASTs. Pero en esta charla no os vais a asustar porque es una charla básica. Lo que os voy a contar os voy a intentar explicar bastantes de las ASTs que tiene Groovy, que vienen directamente con el lenguaje, y cómo podemos aprovecharlas para mejorar nuestro código, o para escribir menos código, o para hacer ciertas cosas que de otra forma no son tan fáciles. Y luego al final, si tengo tiempo y si queréis, si no me enrollo mucho antes, os voy a enseñar cómo hacer una AST pequeñita en unos 10 minutos escasos. La charla está organizada con un poquito de la teoría, muy poquito al principio, porque seguro que muchos... ¿Quién no sabe lo que es una AST? Solo uno, dos. Vale. Pues voy a contar un poquito qué es y en qué se basa. Voy a explicar un montón de ASTs que vienen con Groovy con muchísimos ejemplos. Porque realmente las ASTs sirven para muchas cosas. Para reducir boilerplate code, para implementar patrones de diseño, para solucionar temas de concurrencia de una manera declarativa, para hacer temas de scripting, muchísimas cosas. Me voy a presentar muy rápido para los que no me conozcáis. Soy Iván López, Ilomar en Twitter. Actualmente estoy trabajando en OCI. OCI es la empresa que, como muchos sabéis, que está sponsorizando el desarrollo de Grace. Soy parte del equipo de Grace. También soy el pesado de Madrigu. Y además organizo Gritch, que es una conferencia de Groovy aquí en Madrid. En la web, gritchconf.com, tenéis toda la información de la última edición, que fue el pasado abril, creo, ¿no? Final de marzo, por ahí. Están todos los vídeos, está todo publicado. Y bueno, además me gusta dar charlas en distintas conferencias. Entonces, me gustaría empezar con esta frase, porque como sabéis, por lo menos yo, los desarrolladores somos vagos. Yo soy vago. Si podemos evitar escribir código si podemos evitar escribir más código y además solucionar el problema, vamos a hacerlo, porque somos vagos. Y además escribir menos código significa que vamos a tener menos bugs, que tenemos menos código que mantener, que tenemos menos código que testear, porque hay que hacer test, ¿verdad? ¿Hacéis test? Sí. Y entonces, con las transformaciones ASTs vamos a poder, por ejemplo, escribir menos código. Como he dicho, un poquito de teoría solo para que sepamos todos de qué estamos hablando. Las ASTs dentro de Groovy caen en el concepto de metaprogramación, y dentro de la metaprogramación tenemos en runtime y en compile time. Entonces, estas son dentro de la parte de compile time. Como he dicho, las ASTs son una característica avanzada del lenguaje,
y es útil en ciertas situaciones. Lo que permite básicamente es analizar y modificar la estructura del programa en tiempo de compilación y poder hacer cosas. Entonces, cuando escribimos una AST, o cuando la usamos, sobre todo cuando nosotros la escribimos, lo que estamos escribiendo es un código que va a generar bytecode, no os asustéis, o que al menos se va a ver involucrado durante la generación de ese bytecode. ¿Qué es una AST? AST viene de Abstract Syntax Tree, ¿vale? Cómo funciona esto es que el compilador de Groovy, cuando queremos compilar nuestro código, lee el código fuente y crea un árbol de memoria, este AST en memoria, que tiene nodos, y tiene raíz, tiene nodos y demás, y lo que va haciendo en las distintas fases del compilador de Groovy, creo que son 9, ese árbol se va modificando, se reorganizan los nodos, se crean nuevos, se borran, y al final, en la última fase, ese árbol se vuelca al bytecode. Entonces, con una AST lo que podemos hacer es engancharnos en esa generación, en ese parseo, en esas modificaciones de ese árbol, para hacer lo que queramos, por lo que nos interese. Tenemos principalmente dos tipos de transformaciones AST, las globales y las locales. Las globales se aplican directamente simplemente por el hecho de que esa transformación esté en el class path y se aplica de forma transparente a todo nuestro código. Para que eso funcione, como no estamos anotando el código, como nosotros realmente no tenemos por qué saber que esa transformación está ahí porque es global, lo que tenemos que hacer cuando creamos una AST global es declararla en un archivo de metainformación. Y se pueden aplicar además a cualquiera de las fases del compilador. Hay que tener en cuenta, si hacemos una AST global, que como he dicho se aplica a todos los archivos que vayamos a compilar. Así que si hacemos cosas muy complicadas, muy costosas, si ponemos un slip, eso se va a notar porque se está compilando, ¿vale? Aún así, si no hacéis cosas raras, no se va a notar el tiempo, ¿vale? Esto no es escala, que va muy lento. El compilador de Ruby es muy rápido. Y por otro lado, tenemos las ASTs locales, que cuando las queremos usar, tenemos que declararlas explícitamente en nuestro código, tenemos que anotar nuestro código con esa AST. Y como la estamos declarando en el código, pues no tenemos que definir nada, no hay que crear ese archivo de metainformación. Las ASTs locales son más fáciles de depurar, son más fáciles de utilizar y además permiten parámetros, las globales no lo permiten. ¿Vale? ¿Qué más? Groovy, por defecto, no proporciona ninguna AST global y proporciona un montón de ASTs locales que son las que os voy a enseñar, algunas de ellas, ¿vale? Entonces, eso básicamente es un poco la teoría, lo mínimo que tenéis que saber para que os suene que es una AST o una transformación. Entonces, estas son principalmente las principales categorías que tenemos de transformaciones ASTs. Yo me voy a centrar en voy a contar ejemplos de todas, pero principalmente me voy a centrar en las de Code Generation y Class Design, que son probablemente son las más usadas. Las otras también se utilizan y veremos ejemplos, pero yo en mi día a día las que más utilizo son los dos primeros grupos. Y además, voy a hablar de Effective Java. ¿Cuántos habéis leído este libro? Vale, todos los que no habéis levantado la mano ya tenéis deberes. Si sois desarrolladores Java, ese libro lo tenéis que leer. Y probablemente más de una vez. De hecho, lo escribió Joshua Bloch cuando trabajaba, veis ahí el logo de la antigua Sun. Y esta semana pasada justo leí un tweet que creo que está para octubre o noviembre está pensando o está preparando una nueva edición del libro con todas las cosas nuevas que han venido pues desde... creo que está centrado en Java 6, o sea que hay bastantes cosas nuevas. El libro básicamente está centrado en explicar las cosas que un programador Java debe saber. Está explicado como con recetas, lo llaman items, y vienen, no sé, 70 y pico, 80, agrupados en distintas categorías. Y vais a ver que durante la charla muchas de las ASTs van a referenciar a puntos de ese libro. Porque realmente el libro explica cómo hacer bien las cosas cuando programas con Java. Entonces empezamos. Code Generation. Como he dicho antes, en esta categoría lo que tiene son transformaciones que sirven para eliminar código, para eliminar boilerplate code, que es código que tenemos que escribir pero que realmente no es útil, pero lo tenemos que hacer. Pues con estas ASTs nos vamos a ahorrar de escribir ese código que no nos vale para nada. La primera es toString, @toString, Groovy Transform toString. Esta transformación lo que nos genera es una representación, un human readable, una implementación de toString para humanos. Y está en el item 10 de Effective Java, explica por qué es una buena práctica implementar el método toString en nuestras clases. Sabéis que si no lo hacemos, cuando imprimimos una instancia de una clase, por defecto pues pone el nombre de la clase @ y un churro de memoria. Con el toString evitamos esto.
¿Cómo podemos usar esto? Tenemos una clase user con dos atributos, name y age, y creamos una instancia con un usuario. Y como he dicho, cuando imprimimos, pues vemos eso, user y un churro. Entonces, pues bueno, está bien, pero no tenemos información realmente de ese usuario. ¿Nos podemos picar el método toString a mano? Podemos, y yo qué sé, debemos si no tenemos otra opción. Pero con Groovy la tenemos. Anotamos la clase, Groovy transform toString, y ahora mismo, como veis aquí, cuando llegamos al método toString, por defecto, la implementación por defecto lo que hace es poner el nombre de la clase y entre paréntesis los valores de los parámetros en el orden que se han declarado. En este caso, como veis aquí, tenemos nombre y edad, pues así están declarados, nombre y edad. Simplemente haciendo eso. Una cosa importante que no he comentado es que todas las transformaciones, estas AST, como he dicho, son en tiempo de compilación, es decir, todo ese código está en bytecode. No hay ningún overhead de Groovy dinámico, en tiempo runtime, si se hace un dispatch, sin nada. Todo es bytecode. Por lo tanto, no tenemos ninguna penalización de nada, porque todo está ahí en el bytecode. Si compiláis una clase y luego la podéis decompilar, o la decompiláis, podéis ver que en el bytecode tenéis todos estos métodos y todo lo que añaden las ASTs. ¿Qué hace realmente esta AST por debajo? Pues lo que hace es generar un código, tiene un código parecido a esto, ¿no? Implementa el método toString y lo que hace, pues crear un string builder es añade el nombre de la clase y va añadiendo todas las propiedades, los valores de las propiedades separadas por comas. Y esta AST se puede personalizar de muchísimas formas. Como he dicho antes, las ASTs locales permiten parámetros y esta tiene mogollón. Puedes decirle que, por ejemplo, te incluya el nombre de los atributos, te excluya ciertos atributos. Por ejemplo, si tenemos una clase usuario con un password, no queremos que el password se vea, pues lo podemos excluir. Puede incluir el super, los atributos de la clase padre, puedes ignorar cuando un atributo es nulo, puedes incluir el paquete completo. Por ejemplo, aquí, como veis, pongo includes name true y exclude la propiedad name. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues ya está, me va a poner el nombre de la propiedad porque estoy diciendo que me las ponga y me va a excluir name y solo me va a poner age porque la estoy excluyendo. ¿Qué más? Equals and hashcode. Los que hayáis leído ese libro, si no os acordáis ya os lo cuento yo, en los items 8 y 9 explica cómo se debe implementar correctamente equals and hashcode. Y parece trivial y muchas veces lo hacemos, pero no es nada trivial, son casi 20 páginas del libro explicando, de hecho lo hace a la forma contraria. Esta es una implementación de equals y de hashcode, ¿tú crees que está bien? Y tú la lees y dices, yo creo que sí, y luego debajo ves, está mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y así 20 páginas explicando cómo tiene que ser una buena implementación de equals y hashcode. Equals tiene que ser reflexivo, tiene que ser simétrico, tiene que ser transitivo, no tiene que tener nulos. Si implementamos equals, siempre hay que implementar hashcode, por eso esta transformación se llama equals and hashcode. No tenemos dos transformaciones separadas, que nos implementa por un lado el método equals y por otro el hashcode. Implementa los dos. ¿Vale? También tenemos que usar siempre los mismos campos en equals y en hashcode, no vale elegir unos campos para un método cuando implementamos nosotros y para otro. Entonces, para usarla, pues igual que antes, la anotamos nuestra clase y con equals y hashcode pues conseguimos cosas como esta. Y tenemos dos instancias de usuario con los mismos valores, por lo tanto, como están implementados, con todas las propiedades por defecto, porque así es la implementación que tiene si no la personalizamos, las dos instancias son iguales y el valor de hashcode obviamente es el mismo. ¿Esto por debajo qué hace? Pues una cosa parecida a esta. No hace falta que la veáis, ¿vale? Es bastante feo este código. Si lo tenéis que imprimir y generar vosotros, pues bueno, normalmente lo que hacéis es botón derecho con el IDE, ¿no? Y generarlo. Pero a veces no está tan bien y a veces tiene fallos y luego una vez que lo tenéis generado lo modificáis a mano, ¿no? Entonces, yo cuando veo este código, si pienso que yo tendría que escribir algo así, pues es algo como esto, ¿no? Te entran ganas de echarte a llorar y de decir, Dios mío, no quiero hacer esto. Gracias, porque Groovy tiene esa anotación y directamente poniéndola está todo implementado. No tengo que hacer yo nada de esto, ni siquiera pensar. Si mañana añado un atributo nuevo a la clase de dominio, se añade automáticamente a equals y hashcode sin tener que hacer nada, si no lo estoy excluyendo. Como he dicho, podemos excluir ciertos campos, podemos incluir otros. Todos estos son atributos con los que podemos personalizar la transformación. Por ejemplo, aquí si incluimos solo el campo nombre, creamos dos usuarios con distinta edad y en este caso son iguales otra vez tanto en las instancias como el hashcode, porque el campo edad no se está teniendo en cuenta para la implementación de los métodos, porque estamos incluyendo solo el campo nombre. Table constructor. Esta notación lo que hace es generar constructores. Lo que va a hacer es crear un constructor por cada par de atributos, digamos.
o por cada atributos. Por ejemplo, anotamos aquí y con esta anotación podemos hacer cosas como esta. Este es el constructor por defecto de mapas, ¿vale? Este lo tenemos siempre, no tenemos que hacer nada. Este ya viene con Groovy. Y lo que nos genera son estos dos. Nombre y edad, y solo con nombre. Si tuviéramos 3, pues generaría uno con los 3, otro con los 2 primeros y otro solo con el primero. Así para todos los que tengamos, para todos los atributos, sin tener que hacer nada. El constructor tipo mapa es muy útil porque puedes definir las propiedades, pero cuando tienes muchas, o al revés, cuando tienes pocas, a lo mejor no te interesa poner esto porque es muy horroroso, pues puedes hacer algo así. Es bastante cómodo. ¿Qué hace esto por debajo? Pues básicamente lo que hace es que crea un constructor en el que todos son nulables y los va asignando, de tal forma que por defecto son nulables, entonces los que no estén asignados en la derecha pues se quedan como null. Y al igual que las otras transformaciones, se puede customizar de muchísimas formas. Y entonces, como ambas transformaciones son bastante útiles y bastante usadas, pues tenemos una transformación que básicamente lo que hace es agrupar las tres. No tenemos que anotar nuestra clase con toString, con equals y con hashcode, a contar con el constructor. Directamente anotamos con canonical y tenemos lo mismo que tiene las tres. Es una meta anotación. Entonces, el ejemplo, pues igual, anotamos con canonical y lo que tenemos es que creamos una instancia. Esta es su implementación por defecto porque está aplicada a toString. Este es el constructor que nos ha creado Tuple Constructor y gracias al equals and hashcode esto es igual cuando creamos aquí otra nueva instancia de esa clase. Si tenéis alguna pregunta con alguno de estos, levantéis la mano y me paráis, y si no esperáis al final, ¿vale? Como queráis. Inherit Constructors. Esta básicamente lo que sirve es para reducir el código que escribimos cuando tenemos que heredar de ciertas jerarquías en las que tenemos que sobreescribir múltiples constructores. Es súper útil cuando nos definimos nuestras propias jerarquías de excepciones, porque como sabéis la mayoría de las excepciones tienen muchos constructores con distintos parámetros, que si el throwable, que si el mensaje, que si el no sé qué, y es un coñazo cuando te creas la tuya y tienes que definir un montón de constructores que no lo quieren para nada. Directamente con esta podemos heredar de excepción, añadimos esto y en MyException tenemos todos los constructores heredados de la excepción padre. Básicamente lo que hace esto es algo como esto, ¿no? Me va generando con todos los parámetros que tiene la padre, los tengo yo la mía. Y por defecto llama a padre, que es lo que queremos si no queremos definirlo. Si queremos definir cualquiera de ellos, lo definimos y la anotación ya no lo crea, ya sabe que existe y no lo va a reemplazar. Pero todos los que no queremos definir, directamente los genera llamando a super. Lazy. Con Lazy lo que hacemos es inicializar de manera lazy, ¿no? No es el momento de instanciar una instancia, de crear la instancia, en ciertos campos. Es útil sobre todo cuando cuando alguno de las propiedades o los atributos de la clase es un recurso costoso, que cuesta mucho instanciarlo. Entonces no queremos instanciarlo hasta que no sea necesario, ¿no? Hasta que no sea de verdad que lo vayamos a utilizar, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Se habla de la inicialización lazy de campos en el ítem 71 de FFmpeg. Entonces si tenemos esta clase y el campo myField lo anotamos con lazy, lo que hace por debajo, más o menos, es algo como así. Comprueba que sea nulo, que no lo sea, y lo devuelve y si no lo inicializa. De tal forma que cuando creamos la instancia, por defecto está nulo, no lo está inicializando, y hasta que no llamamos al getter, no se inicializa. Sortable. Esta también es bastante útil, y a veces la habéis utilizado, porque con esta notación lo que hacemos es implementar el interfaz comparable. Con él, o gracias a implementar esta interfaz, lo que permitimos es que nuestras clases puedan utilizarse en muchos algoritmos genéricos, en muchos algoritmos que utilicen algo que sea comparable y que tengan cierta ordenación. Si nuestra clase tiene sentido que se pueda ordenar por algún atributo, por un nombre, por un número, por una fecha, por algo, tiene sentido que sea comparable. Entonces simplemente con anotarla ya lo tenemos todo hecho. Además de implementar la interfaz, lo que hace es que nos crea un montón de métodos compareTo para comparar todas esas instancias de la clase y para que estén ordenadas. Por ejemplo, tenemos esa clase con nombre, edad y un año. Y la anotamos con sortable. Esto lo que nos crea son todas estas cosas. Por defecto nos implementa como nos implementa comparable, nos implementa el método compareTo directamente, no tenemos que hacer nada. Y directamente en el orden de los atributos, name, age y por, va comparándolos entre ellos para ver cuál es mayor y cuál es menor, para devolverlos en orden. Y además nos implementa también un comparador
para cada una de las propiedades. Uno para name, otro para age, otro para board, directamente. Entonces, ¿cómo podemos usar esto? Creamos una lista de usuarios y podemos hacer cosas como estas. Llamamos al método sort y directamente podemos utilizar uno de los comparadores que viene, por nombre y por edad. Perdón, por año. Y este sería el resultado directamente, no tenemos que implementarlo nosotros, ya está ahí. Además, esta notación se puede configurar de muchas formas. Entonces, si excluimos, por ejemplo, la propiedad año, edad, ese comparador ya no estaría disponible, ¿vale? Lo último no lo podríamos hacer. Si tenemos más, añadiría mucho más. También es bastante configurable. Builder. Esta notación a mí me gusta mucho, porque con esta lo que nos permite básicamente es crear, nos permite instanciar objetos de una manera fluida. En vez de hacer nuevo usuario, usuario.edad, usuario.nombre, o set nombre, o set edad, o como sea, con esto directamente lo que podemos hacer es crear unos, o sea, tenemos, a ver cómo lo digo. Les voy a enseñar el ejemplo, porque se va a ver mejor. Básicamente lo que nos permite es esto. Nos crea un método estático builder y a partir de ese método estático builder podemos setear las propiedades. Y al final, cuando llamamos al método build, nos instancia el objeto. Por defecto, si no hacemos nada más que anotar con la transformación, este es ¿cómo se llama? La estrategia que utiliza para crear los constructores. Perdón, los setters. Se pueden crear de otra forma, se pueden llamar set. Pero no los confundáis con los setters por defecto. Sabéis que los setters devuelven void. Estos no devuelven void, devuelven la instancia. Para poder seguir encadenando las llamadas para setear los distintos valores. También podemos customizar, si queremos, las estrategias. Podemos implementar nuestra propia estrategia. Y esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto porque a veces cuando tienes un método y le tienes que pasar bastantes parámetros, pasarle 10 parámetros a un método es muy malo. Es muy mala práctica y no se debería hacer. Porque solo pueden pasar cosas malas. Añades un parámetro nuevo, si encima metes campos nulos entre medias, la vas a cagar seguro y en algún momento te vas a arrepentir. Entonces yo lo que hago cuando veo métodos y cuando refactorizo código que tiene 8 parámetros, lo que hago es que creo un objeto, le doy un nombre que tenga sentido con ese respecto al método y me creo una clase pequeñita y normalmente le hago una clase estática dentro de la misma clase en la que lo estoy utilizando y la anoto con builder. De tal forma que desde el llamante tú puedes hacer algo como esto, setear los campos que te da la gana, los que no hace falta, y tú desde tu clase los utilizas, directamente recibes un objeto de esa instancia builder y lo sacas. Y no tienes que coger 17 parámetros. Cuando mañana tengas que añadir el número 18 tienes que cambiar la asignatura. Y tienes que cambiar los 25 tests que te prueban las 18 combinaciones de todos los parámetros. Con esto, los tests anteriores no se te rompen. Porque lo único que has añadido es uno nuevo al parámetro que ya tenías. ¿Qué hace esta transformación por debajo? Pues básicamente, lo que crea dentro de nuestra clase es una clase estática, que la llama así, y en ella va creando los distintos métodos que, como veis, setean el atributo que queremos y devuelven this para poder seguir encadenando los valores. Vale, todo eso eran de las que nos sirven para eliminar código. También tenemos las de class design. En esta categoría, las transformaciones que entran aquí son las que básicamente nos permiten implementar patrones de diseño conocidos, pero de un estilo declarativo. Por ejemplo, delegate. Cuando queremos implementar este patrón, cuando queremos delegar algo, podemos hacerlo a mano o podemos usar la transformación que nos va a delegar en el objeto. Por defecto, todos los métodos públicos de ese objeto van a ser delegados. Vamos a verlo con un ejemplo porque yo creo que se entiende mejor. Tenemos una clase conferencia, tiene una fecha, local date, que estamos delegando, ¿vale? Y un string name. ¿Con esto qué hacemos? Podemos crear dos conferencias, Glitch y GreatConf, con dos fechas, directamente, ¿vale? Estos son dos instancias de conference. Y como estamos delegando los métodos de local date, lo que podemos hacer son cosas como esta. Podemos ejecutar glitch isBefore GreatConf. Este isBefore no está aquí. Este método isBefore es un método de local date, que estamos delegando a la clase padre o a la clase contenedora, delegada, no sé cuál es el nombre correcto. ¿Qué hace esto? Básicamente lo que haríais a mano, ¿no? Coges todos los métodos, en este caso, como he dicho, todos los métodos públicos de local date y los añade, los copia y los pega, pero recordad, en bytecode, a la clase, en este caso a la conference, y los delega. When, que es la variable que tenemos de tipo local date, pues los llama directamente. Entonces, cuando llamamos al isBefore,
lo llama con este y con el que le pasamos el parámetro. De tal forma que desde fuera nos queda bastante limpio y el código es muy legible, no tienes que implementar un método para nada, no tienes que hacerlo de otra forma y se puede utilizar de manera muy sencilla. Este también es bastante útil. No es algo que utilices todos los días, pero de vez en cuando sí que te ayuda a que el código te quede un poquito más limpio. Immutable. ¿Sí? En el caso anterior, si tienes varios delegates y hay conflicto de nombres y demás, ¿qué estrategia sigue? ¿El primero que encuentra o...? Buena pregunta. Habría que mirar la documentación. Creo que... no sé si gana el primero o gana el último. Porque normalmente en estas cosas, cuando hay conflictos de cosas en Groovy suele ganar el último. Pero en este caso concreto no lo sé. ¿Puedo pedir el comodín de Mario? A ver si se lo sabe. Lo miramos en la documentación, porque seguro que está explicado porque es un caso muy obvio. Que tengas dos fechas, de inicio y de fin, y quieras delegar ambas. Immutable. Vivimos en un hype de inmutabilidad desde hace un par de años, ¿no? La inmutabilidad es buena, el lenguaje inmutable, listas inmutables, todo inmutable. Crear una clase inmutable es muy complicado. Item number 15 de Effective Java, otras no sé cuántas páginas en las que se explica qué tiene que cumplir tu clase para ser inmutable y cómo no cagarla cuando intentas hacer tu clase inmutable. Por ejemplo, no puedes proveer mutadores, o sea, no puede haber setters. No puedes tener, los métodos no se pueden sobreescribir, tu clase tiene que ser final. No puedes tener constructores públicos. Todos los campos tienen que ser finales. Tienes que hacer un montón de cosas para asegurarte que de verdad tu clase es inmutable. Además, opcionalmente deberías implementar equals hashcode y tu string. Vale, pues con @immutable directamente el compilador o la ST lo hace todo por nosotros. No tenemos que preocuparnos de nada. Vamos a cumplir todas las reglas del Effective Java, que básicamente es como la implementación de referencia o las buenas prácticas de referencia, todas las cumple esta transformación, sin que nosotros tengamos que pensar. ¿Qué hace esto, por ejemplo? Como he dicho, una clase inmutable es final, por defecto. Entonces, no podemos heredar de ella. Este código no compila. Si el user es inmutable, este código no compila directamente. Porque no puede compilar, no es inmutable. Si no, no lo sería si lo permitimos. ¿Qué más cosas? Si intentamos modificar un atributo, va a lanzar la excepción read-only property exception. ¿Por qué? Porque no podemos modificar una clase, un valor una vez creada la instancia. Y como estas hay un montón. Ya os digo, recomiendo que le echéis un vistazo al Effective Java porque explica muchísimas cosas. Memoize. Con Memoize lo que hacemos es cachear el resultado de un método. Esto también tiene un poco que ver con el tema de la inmutabilidad y con el tema de funciones, digamos, puras, ¿no? Si para los mismos valores de entrada siempre devolvemos los mismos valores, podemos aplicar el Memoize. Básicamente lo que estamos haciendo es crear una cache en memoria. El ejemplo más claro, o un ejemplo muy claro es Fibonacci. ¿Cómo calculamos el Fibonacci? Pues si el número es menor que 2, devolvemos 1, y si no, pues es la suma del Fibonacci anterior y del otro. ¿Qué ocurre? Que cuando calculamos un Fibonacci, los valores anteriores los hemos calculado tropecientas mil veces, porque para calcular el Fibonacci de 10 hemos calculado el de 9, pero para calcular el de 9 también hemos calculado el de 8 y el de 7, ¿no? Entonces hay muchos valores que los hemos calculado muchísimas veces. Y para un número, el Fibonacci de 5 siempre es el mismo. Nunca cambia. Entonces, en este caso, aplica muy bien el cachear esos valores con Memoize. Hice una prueba, el Fibonacci de 300, no, este no lo hice. Hice una prueba en portátil y el Fibonacci de 40, tampoco es un número exageradamente grande, sin Memoize tardaba como unos 10 segundos. Simplemente poner ahí un print line, Fibonacci 40, tardaba unos 10 segundos en ejecutar. El Fibonacci de 300, que es como infinitamente más grande, porque esto crece muy exponencialmente, con Memoize tarda básicamente como 100 milisegundos. O sea, le pones print, le das al intro y ¡pum!, te sale el resultado. Porque básicamente solo está calculando el Fibonacci de 300 números. Que una vez que lo tiene, directamente lo busca en memoria y lo devuelve el resultado. No tiene que hacer nada. Es básicamente como si os implementaseis un hashmap en memoria vosotros, ¿no? Si tengo el valor, lo devuelvo del hashmap, de la caché mía, y si no, lo meto y lo devuelvo. Pues la transformación hace básicamente lo mismo, pero sin tenerlo que hacer a mano. Caso de uso real que tuvimos en su momento, hace ya 2 años mínimo, 3 probablemente. Estábamos haciendo un migrador de Redmine a Taiga, de los usuarios, y cuando creábamos issues y cuando creábamos cosas en Taiga, teníamos que pasar toda la información de los usuarios. ¿Qué pasa? Que el API de Redmine, cuando leíamos los usuarios, solo nos daba el ID, pero nosotros teníamos que mandar toda la información. Entonces,
para cada issue que migrábamos con cada usuario, teníamos que hacer una llamada adicional a RedMine para cada usuario para traernos todos los datos, ¿no? Básicamente ese getUserInfo. Entonces, era una llamada de memoria, teníamos que abrir el socket, ir al coger el API, pasar el resultado, bla, 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 bla. Simplemente para traernos lo mismo una y otra vez. ¿Qué hicimos? Anotar con las memoirs, porque básicamente para cada usuario simplemente íbamos a RedMine una vez. Y una vez que teníamos los datos del UserID 25, cada vez que el UserID 25 aparecía en una issue, ya teníamos todos sus datos y simplemente los volcábamos en la migración. ¿Qué más? MemoIce también se puede configurar de bastantes formas. Podéis decir, por ejemplo, por defecto esto creo que coge toda la memoria que pueda. Entonces, si empezáis a llamar a estos métodos con muchísimos valores, podéis tener un out of memory porque crece. Se puede configurar también con el número máximo de elementos, no sé si también por tiempo o por tamaño, no sé. De alguna forma, o sea, el número máximo de elementos seguro que se puede configurar para que básicamente no crezca de manera descontrolada y al final os pete. Estáis cacheando y al final peta la aplicación porque vais a cachear demasiado. Login improvements. En esta categoría básicamente lo que entran son anotaciones que sirven para integrarnos con los logins, con los frameworks de login pues, más conocidos, Log4j, Log4j2, Slave4j. Básicamente lo que hacen estas anotaciones, cualquiera de ellas, es añadir el famoso campo static final logger que siempre hay que poner a mano. Con esta no lo tenemos que hacer, lo hace la anotación por nosotros. El hecho de añadir la anotación no hace que el framework que elijamos y anotamos con Slave4j, que ese framework esté en el class path. Lo tenemos que poner nosotros, si no va a fallar. Pero simplemente nos ahorra, básicamente, el tenerlo que hacer, el tener que hacer esto. Entonces, con este código, si anotamos, por ejemplo, con Slave4j, además lo que hace es comprobar el tema de la severidad del log level. Cuando hacemos log debug, no queremos, esto es muy fácil porque es en string, pero imaginaros que ahí tenemos una operación costosa. No queremos calcular esa operación costosa que vamos a imprimir para darnos cuenta que estamos en info y que al final vamos a tirarlo porque el debug no se va a logar. Esta anotación además lo que hace es algo como esto. Como he dicho, crea el famoso static final del logger y comprueba si estamos en el nivel de log adecuado. De tal forma que si no estamos en el nivel de debug, ni siquiera entramos aquí y no perdemos el tiempo en calcularlo para luego tirarlo. Concurrencia declarativa. Las transformaciones en esta categoría lo que sirven es para lidiar con la concurrencia. Cuando tenemos que hacer cosas código concurrente, que normalmente siempre la cagamos. Porque no es fácil, parece que ponemos un synchronize en un sitio, hacemos un log y ya está, pero al final nunca es tan sencillo. Entonces, tenemos básicamente estas tres. La primera, add synchronize, que sirve pues eso para sincronizar métodos. Y las otras dos que sirven para cuando estamos leyendo y escribiendo en distintos sitios. Podemos anotar un método con withReadLog y otro con withWrite. Y directamente entre ellos se van a sincronizar cuando varios threads y desde varios sitios acceden al mismo cuerpo del código en el que uno estamos leyendo y otro estamos modificando para que no haya problemas. Estas parece que no son muy útiles, pero justo el viernes pasado estuve resolviendo una issue que básicamente lo que pasaba era que se estaba llamando a un método para meter cosas en base de datos y enseguida para borrarlas, porque el procesamiento era muy rápido. Entonces lo que pasaba es que cuando había mucha carga, uno metía, el otro borraba, pero a veces la transacción no se cerraba y el que borraba ya no lo encontraba, no sé qué, y al final había deadlocks y todo se rompía. Entonces, lo que hice básicamente fue, en los métodos en los que estaba leyendo y en el que guardaba y en el que borraba, los anoté ambos con addSynchronize. Además, le puedes definir como parámetro el nombre del objeto en el que quieres bloquear. Sabes que cuando queréis sincronizar, ¿no? Lo normal es que hagáis un atributo final en el que vais a bloquear, ¿no? Como el mutex, y porque por ejemplo en tu código puedes poner esto para sincronizar distintas partes de tu código, entonces no quieres que todas se sincronicen globalmente, quieres que estos vayan por aquí y estos vayan por aquí. Entonces defines la variable, este y este lo sincronizas en ella y básicamente se soluciona. Estoy haciendo pruebas de carga y al principio con dos hilos concurrentes sin esperar mucho ya tenía mogollón de petes en el log, y una vez que ya anoté los métodos llegué hasta 50 hilos concurrentes y eso ya no fallaba nunca, sin tener que hacer nada. No tuve que pensar que estaba bien. Si estoy haciendo bien, si estoy sincronizando, estoy soltando el log, no sé qué, Ruby lo hace bien, porque tiene sus tests y yo no tengo que pensar. Fue muy guay usar la anotación esta el otro día. Cloning. Principalmente aquí tenemos dos anotaciones. Autoclone y autoexternalize. La primera es cuando queremos implementar el interfaz clonable, y la otra cuando queremos hacer nuestras clases externalizables, es decir, cuando queremos que se puedan serializar para leer, o sea, cuando las queremos serializar para poderlas escribir y se serialicen y a la hora de leerlas. Con la primera, como digo, implementamos el interfaz clonable
y se puede configurar de distintas formas. Estas no son tan utilizadas, yo creo que no las he utilizado todavía en ningún sitio, pero permiten mucha configuración. Por ejemplo, cuando clonamos algo, a veces nos interesa llamar al clon de nuestro super, a veces nos interesa usar un constructor por defecto y copiar todos los valores. Todo eso se puede configurar con esta notación. Y con el otro, con la AutoExternalize, lo que nos crea esta notación son los métodos writeExternal y readExternal, para cuando serializamos al escribir y leer. Safe Scripting. Como sabéis, Ruby es un lenguaje muy potente para hacer scripting, y a veces se abusa del scripting y a veces se permite que, o puede ser un caso de uso en el que quieras que tus usuarios puedan ejecutar ciertos scripts dentro de tu plataforma, dentro de la aplicación que estés realizando. Si haces eso, estás dando mucha potencia a los usuarios, pero como ya sabéis, un gran poder conlleva la responsabilidad. Y lo que básicamente le estáis dejando es un acceso a todo el código Ruby dentro de vuestra plataforma, o sea que pueden hacer un bucle infinito, pueden hacer un system exit, pueden hacer lo que quieran. Y eso, pues, probablemente no es lo que queréis, que alguien haga un system exit y os tumbe la JVM en producción. Entonces, con las anotaciones de esta categoría podéis protegeros de muchísimas cosas. Con la primera, por ejemplo, thread interrupt, lo que podemos hacer es parar threads. Sabéis que parar un thread no es tan fácil, porque tú realmente no estás parando, lo que estás haciendo es levantar un flag y a ver si la JVM lo puede parar. Y si puede, lo para, pero a veces no puede o no quiere. Entonces, esta anotación lo que hace es que comprueba si ese flag está levantado en ciertas partes críticas de vuestro código, cuando hay bucles, cuando hay condiciones, cuando estás en el primer método, y si ese flag está levantado, lanza una excepción y aborta. Con la segunda, timeInterrupt, lo que os va a ocurrir es que el método que esté anotado con esta anotación se va a ejecutar hasta que dé ese timeout, de tal forma que si ponéis timeInterrupt 5 segundos, los usuarios van a poder ejecutar solo algo que dure 5 segundos. Si hacen un bucle de infinito, a los 5 segundos se va a abortar la ejecución, no os va a petar la máquina. Y con la última, básicamente es parecida, pero podéis tener el control de lo que queréis. Es una conditional interrupt, o sea, podéis poner vosotros, o debéis poner algo booleano, y si es true, abortará la ejecución. Se puede hacer para muchas cosas. Por ejemplo, podéis hacerlo, podéis implementar de una forma cutre, pero a lo mejor para ciertos casos de uso no necesitáis nada más, una especie como de control de llamadas al API. Si alguien tiene 100 llamadas por minuto, pues lo puedo controlar, de tal forma que cuando llegue aquí a la 101, lo compruebo y si se ha pasado el número máximo de llamadas, lanzo excepción y aborto. Y ya no puedo ejecutar más hasta que no pase ese tiempo. Directivas del compilador. Estas son anotaciones principalmente que tienen un impacto en la semántica del código, más que en el código como tal, lo que generan. Y lo que permiten es cambiar el comportamiento del compilador. La más conocida aquí probablemente sea la segunda, compile static. La primera, type check, como todos sabéis, Ruby es dinámico, lo que significa que tú puedes definir una variable que no existe, puedes hacer un print line de A y A no existe. ¿Qué ocurre? Que en tiempo de runtime vamos a tener un error diciendo que eso no existe. Con typecheck lo que estamos haciendo simplemente es comprobar tipos, es decir, ese error lo seguiríamos teniendo, pero vamos a comprobar tipos de tal forma que no podemos asignar a algo un integer y luego cambiarlo a string, porque se están comprobando tipos. Esta, por ejemplo, para DSLs tipados es bastante útil, porque no es tan restrictiva como la siguiente, pero nos permite hacer ciertas comprobaciones durante la compilación. Si anotamos cierto código o un código con typecheck, o si no lo anotamos, lo que es el comportamiento del código va a ser exactamente igual. Seguimos teniendo Ruby dinámico, ¿vale? Con la siguiente, con compile static, lo que hacemos es que ese código se va a compilar de manera estática, es decir, durante la compilación se va a verificar que no tenemos una variable que no existe, que no estamos llamando a un método que no está ahí, que no tenemos un typo. Sería el equivalente a Java, por ejemplo, ¿no? Además, con compile static lo que hacemos es que, como digo, eliminamos todo el Ruby dinámico y el bytecode que genera finalmente Ruby cuando algo está anotado con compile static es muy parecido al código equivalente que generaría Java. De hecho, hay muchos benchmarks por ahí de pruebas de rendimiento de código Java y el equivalente Ruby con y sin compile static. Cuando pones compile static es muy parecido, incluso a veces es incluso más rápido que código Java, que el código Java equivalente. Es muy útil. Básicamente siempre que podáis, si tiene sentido, poned compile static,
porque si no se estorba. Nosotros en el proyecto anterior teníamos una regla que era, vamos a usar compile static siempre que podamos, excepto que el compilador ya nos... no puedo decir palabras. Excepto que el código que tenemos que escribir sea tan Java y sea tan coñazo que no merezca la pena. Pero si simplemente poniendo compile static y declarando un par de tipos y haciendo dos cositas más, compila y estamos a gusto con ese código, lo dejamos como compile static. Si ya tenemos que hacerlo muy verboso, se tiene que parecer mucho a Java y no nos gusta, lo quitamos y tiramos para adelante. Y la última, la tercera, compile dynamic, lo que sirve es para definir que algo es compilación dinámica. Por defecto todo es dinámico, pero lo que podemos hacer es que en una clase podemos anotar la clase entera con compile static y este método de aquí solo con compile dynamic, de tal forma que toda la clase es compilada estáticamente excepto este método, que permitiría Ruby dinámico, permitiría metaprogramación y permitiría todas las cosas. Y la última, annotation collector, me la recordó Mario el otro día, hace un par de semanas, por Twitter o por la lista de correo cuando estaba con la charla. Básicamente lo que permite esta anotación es crear tus propias anotaciones a partir de otras. Sirve para, pues eso, para colectar, ¿no? Agrupar anotaciones, de tal forma que si tú estás aplicando a todas tus clases tu string con ciertos parámetros, sortable, no sé qué y tal, y es un coñazo poner 5 anotaciones a todas tus clases o a todas tus clases de cierto tipo, te puedes crear con esta, te puedes crear una que la llamas mi anotación super guay, en ella configuras las 5 anotaciones y ya solo tienes que anotar todo con tu anotación super guay, en lugar de ir arrastrando las 5 de un lado a otro, que se te puede olvidar una, que se te puede olvidar cómo configurarla, que se te puede olvidar cualquier cosa, que si mañana añades un atributo nuevo, te tienes que acordar de cambiarlo en todo el código. Con esta simplemente lo cambias en el único sitio. Gestión de dependencias. Muchos probablemente, si habéis usado scripting de Groovy, conocéis Grab. Grape Dependency Manager viene incluido con Groovy y básicamente con Grab lo que podemos hacer es descargarnos una dependencia directamente al vuelo. No tenemos que crear un POM XML, un build.gradle, no tenemos que hacer nada para traernos esa dependencia en nuestro código Groovy. Directamente anotamos con AddGrab y ponemos las coordenadas, rollo Maven con group módulo version o más agrupado así, ambas son equivalentes. Y directamente esto lo que va a hacer cuando ejecutemos un script que esté anotado así es que va a comprobar si tenemos esto ya descargado. Si no, se va a ir a los repositorios, se lo va a pillar, se lo va a descargar, va a crear una nueva instancia de Groovy, va a arrancar todo y va a meter esto en el class path directamente. De tal forma que puedes, para hacer script es súper útil porque te bajas una biblioteca que haga, yo qué sé, parseo de imágenes o no sé qué, para coger todas tus fotos y cambiar los metadatos. La añades en el ClassPad, la lanzas y directamente no tienes que hacer nada, simplemente con la anotación. Además también permite, si queréis añadir vuestro propio repo Maven compatible, no tiene por qué ser Maven central, pues podéis decirle, espera, que es que yo quiero que esta la encontrase aquí, con Grab Resolver, porque a lo mejor tenéis vuestro propio Artifactory privado y tenéis ahí vuestros artefactos que no están públicos. Pues con esto directamente lo encontraría. Y además podéis poner incluso exclusiones, ¿no? Porque a veces te traes algo pero no te quieres traer transitivamente el resto de cosas porque te estorban. Pues con exclude, igual. Me voy a traer HTML unit, pero no te traigas, por favor, XML APIs. Porque no lo quiero, porque no lo necesito o porque ya tengo otra versión distinta que es la que funciona con lo que yo quiero. Y tengo aquí, básicamente, esas eran las categorías. Tengo una categoría bonus track que es especial, está relacionada con la imagen, ¿vale? Esta transformación que os voy a contar ahora no está en la documentación, no viene con Groovy y tampoco es del todo útil. Pero, ¿cuántas veces la relación es a Pokémon, ¿vale? ¿Cuántas veces habéis escrito código como este? Estáis haciendo algo, churro de código, ponéis un try catch y en el catch os la pena. Simplemente ponéis un try catch porque lo tenéis que poner por algo, pero nunca hacéis nada en el catch porque no va a fallar, no, ¿y qué hago? No sé qué, no, y dejáis el catch vacío, ¿no? No está catch roll. Y además, claro, tú capturas exception, no capturas la concreta, tú dices, no, la que pete, la que sea, me da igual, yo capturo todas. Esto es una mierda, ¿vale? Deberíamos evitar escribir esta clase de código. Pero a veces lo escribimos. Coño, pues si lo escribimos vamos a ponerlo un poquito más bonito, porque esto es muy feo. Podemos hacer algo como esto. Cogemos nuestro método doStack y lo anotamos con esta transformación a Pokémon. Esta la hizo Dan Boots. Medio de coña, medio en serio. Yo no tengo claro si la hizo medio de coña o la hizo un poco medio en serio. Y básicamente esta transformación hace esto. Coge todo el código, lo mete en un try catch, captura cualquier excepción y deja el catch vacío, que básicamente es lo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Es una gilipollez, pero bueno, a veces incluso queda más limpio esto que esto.
poco, ¿no? Por eso digo que esta no está en Groovy. Entonces, yo creo que vamos bien de hora. Si queréis, tengo preparado una demo de cómo hacer una pequeña ST. Si estuvisteis aquí... un segundo que voy a poner mirror aquí en las pantallas. Mario dio una charla hace, no sé, 3 o 4 meses, que nos estuvo hablando de ASTs y nos estuvo hablando de un montón de cosas chulas. Y nos enseñó cómo usar la nueva parte de Macro Ruby, y nos enseñó cómo usar Asteroid, ¿se llama? Una biblioteca que ha hecho él para construir ASTs de manera mucho más sencilla. Yo voy a hacerlo más cutre, ¿vale? Yo voy a hacerlo, digamos, a pelo. Si queréis saber cómo hacer bien, o cómo evitaros parte del boilerplate que voy a escribir, os recomiendo que os vayáis a esa charla de Mario de hace, no sé, 3 o 4 meses. Está en la web. Vale, lo que vamos a escribir es una notación local, una AST local muy sencilla, se llama adversion, que básicamente lo que va a meter es en nuestra clase que anotemos, va a meter un private funnel static string con la versión que le pongamos en la notación. O sea, si anotamos adversion 2.0, pues va a crear ese campo privado y estático string 2.0 en la clase, sin tener que hacer nada a pelo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer... Un segundo... No sé efecto con este clase. Vale. Lo que me he hecho ha sido primero unos test, porque claro, hay que hacer test. La primera cosa es que, si recordáis la charla de Mario, Mario dijo, y tiene razón, que cuando hacéis transformaciones AST no deberíais testearlas con Spock. Yo las estoy testeando con Spock. Antes de eso. Joder. Perdón. Proyecto Gradle, luego subir el código, ¿vale? Es muy sencillo. Aplicamos el plugin de Groovy, última versión de Groovy, última versión de Spock y el nombre del archivo que quiero que genere cuando construya el artefacto. No tiene nada. Entonces, decía, cuando hacemos ASTs no deberíamos testearlas con Spock. De hecho, si vais al código fuente de Groovy, todas las ASTs, o mejor dicho, no están testeadas con Spock. ¿Por qué? Porque Spock tiene sus ASTs. Y entonces, cuando estás testeando una AST, deja de mirar la pantalla y hazme caso, coño. Cuando estás testeando una AST y tienes en medio tu código de tu AST y tienes las ASTs de Spock, pues eso a veces no encaja. Como esto es un ejemplo muy chorra, aquí funciona muy bien. Pero si hacéis ASTs complejas, iros al código de Groovy y mirad cómo se testea. Básicamente heredas de Groovy Test Case y ya está. Pero no deberíais hacerlas con Spock. Las iba a hacer y de hecho empecé a hacerlas, pero cuando tuve que escribir estos métodos todos ahí en camel case apretados y tan feos, dije, mira, total, que lo que queremos hacer es, primero, queremos anotar solo a nivel de clase, es decir, no queremos poder anotar un atributo, ¿vale? Esto tiene que lanzar una excepción de compilación, perdón, tiene que lanzar un error de compilación porque no podemos anotar atributos. Tampoco podemos anotar métodos. ¿Qué más cosas tiene que hacer nuestra AST? Si ya existe el campo, porque lo hemos añadido a mano, aunque anotemos con la AST, no debería añadir otra vez el campo, porque ya existe. De hecho, esto debería ser así. Por ejemplo, 1.0. ¿Vale? Aunque lo anotemos, tiene que respetar el que ya existe. De hecho, si la AST no comprueba que ya existe y lo añade, lo que va a pasar es que al final vamos a generar nosotros un error de compilación, porque va a intentar añadir el campo versión 2 veces y va a petar. ¿Qué más? Pues eso, como en este test lo que hacemos es el caso, digamos, este es el bueno, ¿no? Este es el que debería pasar al final. Si anotamos con versión 2.0, pues tenemos que comprobar al final que ese campo se ha añadido, sin tener que añadir nada, como aquí, ¿vale? Aquí lo hemos añadido y comprobamos que no se machaca. Aquí, esto es lo que queremos conseguir. Y finalmente, queremos anotar simplemente poniendo aquí una constante. No podemos pasar, por ejemplo, una variable a lo que no exista. Esto también tiene que lanzar un error de compilación. Vale, entonces ya tenemos los tests. Si los ejecutamos, pues básicamente, como no tengo código, van a fallar todos porque no hay código. Solo están los tests. Lo que dicen todos los casos es, no puedo resolver demo version porque no existe. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, ya salimos del presentation mode. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos crear una AST local? Lo primero que hay que hacer es crear nuestra interfaz. ¿Vale? Me voy a crear también ya... Perdón, sí. Entonces, esto es una interfaz normal, una anotación. Está muy arriba. Vale, arriba pone... Es que al entrar en Presentation Mode me coge la pantalla completa y como las resoluciones no coinciden, ¿vale? Arriba está el paquete de memo. Voy a bajar esto aquí un poco y así lo veis.
Esto es una notación normal de Java, es decir, tiene su retention policy source, por ejemplo, y tiene su target, en el que decimos lo que queremos anotar. Element type, queremos anotar tipos, no queremos anotar fields, no queremos anotar methods. Y además, lo que tenemos que decirle es dónde se implementa esta ST. Entonces, aquí entra la anotación de Groovy ST Transformation Class, en donde le decimos en qué clase vamos a implementar esto, ¿vale? Demo.version AST Transformation. Y además nosotros queríamos pasarle a la anotación, le queríamos pasar un valor por defecto, ¿vale? Pues tenemos que definirlo, ¿vale? Esto ya estaría todo por la interfaz. Ahora ya podríamos directamente, si volvemos a los tests y los lanzamos de nuevo, ahora los tests compilan, porque ya existe la interfaz. Lo único que ahora lo que dice es un error del compilador diciendo, oye, sí, pero la clase que me estás diciendo, esta clase todavía no existe, así que créatela. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a añadir aquí, nueva clase, ¿vale? Vale. Entonces, cosas que tenemos que hacer cuando queremos crear una anotación AST local. La primera, tenemos que decirle que esto es una transformación AST y tenemos que decirle de las fases del compilador que comentaba antes, en qué fase queremos engancharnos. El compilador tiene 9 y para las transformaciones AST locales solo nos podemos enganchar, creo que, o solo deberíamos, a 3. Semantic Analysis, Canonicalization y la otra. Eso. Como veis aquí tenéis todas. Output de la última, parsing cuando se parsea, finalization. Entonces yo me voy a enganchar a Semantic Analysis. No tengo muy claro todavía las diferencias. Hay ciertas cosas que puedes hacer una y otras. Para este caso esta fase nos vale. Y además tenemos que heredar de Abstract AST Transformation. Esto básicamente lo que nos obliga es implementar un método, visit, y este método visit es el que va a llamar el compilador cuando vaya a compilar el código que está anotado con nuestra transformación. ¿Vale? Entonces ahora volvemos a los tests, volvemos a ejecutarlos y ya pasan 2. ¿Por qué? Básicamente porque estamos anotando esto y no está permitido porque hemos marcado que solo queremos anotar, que solo queremos aplicar la anotación a las clases, a los tipos. ¿Vale? Los de abajo todavía no pasan. Entonces, cuando crees una transformación ST, tenéis que hacer, principalmente aquí tenéis que hacer 3 cosas. La primera es verificar los parámetros. Deberíais, ¿vale? Luego a veces lo haces, no lo haces. Si no, te pueden pasar cosas malas. Entonces, tenemos que verificar 2 cosas. En este nodes está el AST este famoso que representa el código que está debajo de la anotación. Y este source es el código fuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que queremos comprobar es que si el primer nodo, si no es instance of, nunca me acuerdo, annotation node, o sea, básicamente, esta es redundante porque estás anotando. Pero la importante es la segunda también. Si el node es 1, es lo que estamos anotando. Esta tiene que ser una instancia de class node. Vamos a ponerlo así. Si la primera no es una anotación y la segunda no es una clase, aquí lo que queremos hacer es directamente dar el error. Entonces aquí podemos lanzar, ¿cómo se llamaba? Compilation failed exception. Vale. Queremos lanzar esta anotación. El primer parámetro es la fase en la que queremos, en la fase del compilado en la que estamos, así que le ponemos cuál en la que estamos, .faceNumber, que es un integer, y la segunda es el processing unit, que básicamente es el código que representa, o sea, es el source que tenemos como parámetro. ¿Vale? Entonces con esto ya estamos comprobando que los tipos que tenemos son los buenos. El segundo paso que tenemos que hacer es, os acordáis que tenía un test para ello, es comprobar que no se ha hecho el trabajo. Es decir, si ya existe el campo versión, no lo tenemos que añadir, porque si lo añadimos, vamos a generar nosotros el error de compilación. ¿Cómo comprobamos eso? Este nodo es la clase que estamos anotando, entonces lo podemos extraer.
class node, aquí tenemos que hacer castings porque básicamente porque esto es un nodo, una lista de nodos ASTs genéricos y yo quiero tener el autocompletado y quiero saber todo lo que hay dentro del nodo. Entonces es mejor hacer el casting básicamente para que el IDE nos ayude, porque hacer ASTs ya es bastante complicado. Si encima el IDE no te ayuda, pues es más complicado aún. Una cosa guay que tiene esto es que vosotros podéis coger aquí, poner un punto de ruptura, darle a compilar dentro del IDE y este código se va a parar aquí. Y vais a poder ver el estado de todo el compilador y cómo tiene las cosas cuando estáis compilando vuestra anotación. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos comprobar en el... vamos a llamarlo class node. Lo que queremos comprobar aquí es que no tenga ya el campo version, ¿vale? Entonces, esto es getField. Si el campo version existe, no hacemos nada. Entonces, bueno, podemos poner un mensaje print line y directamente return, porque ya lo hemos hecho. El desarrollador ha añadido el campo por nosotros, no tenemos que hacerlo. Luego hago una prueba de comentar este código y lanzar los test para que veáis lo que pasa. Y el tercer paso, finalmente, es hacer el trabajo, ¿no? Es, en este caso, añadir el campo. ¿Cómo lo añadimos? En el primer nodo tenemos la anotación. Ahí sabemos, básicamente lo que tenemos que hacer, tenemos add version 1.0, tenemos que extraer ese valor de 1.0. ¿Cómo lo extraemos? Directamente, igual que antes, tenemos que extraerlo y tenemos los suyos que casteemos, no de 0. Y lo extraemos directamente, version, annotation, get, member, y aquí podemos sacar directamente el... No, perdón. Vale, porque si os acordáis... Sí, estaba aquí. ¿Vale? Tenemos, este es el nodo, la anotación, y en value tenemos el valor que le estamos pasando a la anotación. Entonces queremos extraerlo. Y aquí ya tenemos el valor que hayamos puesto. ¿Y qué tenemos que hacer? Recordad que solo queremos permitir que sea una constante. Entonces tenemos que comprobar si versión es una constante o no. Si version es instance of constant expression, como veis aquí todos son constant expression, class node, node expression, if expression, statement expression, statement no sé qué. Todo tiene que ver con ese árbol de cómo representa el compilador de Ruby las cosas. Si es una expresión, si es una constante, lo queremos utilizar. ¿Y qué vamos a hacer? Añadirlo. En el class node representa nuestra clase, es el nodo del árbol que está representado en nuestra clase. Entonces aquí tenemos un montón de métodos y aquí tenemos uno que es para añadir el campo que queremos. ¿Vale? Antes de eso, dejadme que... Vale. Entonces, el primer parámetro es el campo que queremos añadir, versión. Luego vienen los modificadores, es decir, nosotros queremos que sea public, a ver, suelta, public, queremos que sea final y queremos que sea static. El siguiente es de qué tipo es ese nodo, ese elemento que estamos añadiendo. Es de tipo string. Tenemos una clase en Ruby que se llama el class helper, que tiene aquí el tipo de nodo, ¿vale? Class node de tipo string, para que nos ayude un poco, porque si no esto sería todavía muchísimo más complicado. Y finalmente, yo creo que no he saltado ninguno, el valor. ¿Qué valor? Pues el que hemos extraído en esta variable, versión. ¿Vale? Con esto lo estamos añadiendo. Y si no, ¿qué pasa? Teníamos un test que lo estamos anotando con adversion A. Este es el else para ese test. Cuando lo anotamos con algo que no es una constante, queremos dar un error. Entonces, podemos añadir, por ejemplo, esto aquí era un error genérico directamente porque los parámetros estaban mal. Aquí lo que vamos a hacer es dar un error directamente en la línea y la columna donde está bien, donde estamos anotando, porque sabemos que está ahí. Tenemos acceso al nodo. Entonces, aquí directamente en esto podemos añadir un error. Y esto es un error de compilación. New syntax exception. Y esto tiene unos cuantos parámetros. El primero es el mensaje. Voy a poner el mismo porque si no luego lo pasan los test. Value, not valid, orientation.
Y el siguiente, como veis, es el número de línea y el número de columna. La notación está en line number y la notación está en column number. Y con esto, si todo va bien, y volvemos a los test, deberían pasar. Perdón, he lanzado solo uno. El palo. ¿Has añadido antes un...? Sí, eso es. Gracias. Pasan todos. Si ahora volvemos al código, comentamos esto de aquí y volvemos a lanzar los test, debería fallar este. Y además, como está fallando, vamos a ver si podemos ver el primer error así. Nuestras property class, no sé yo si está fallando. Ah, perdón, es que no está compilando. Claro, como no tengo, perdón. Ahí. Saco el nodo, pero comento el if. Repetimos. The field version is declared multiple times. Una, porque estaba en la clase, y dos, porque lo hemos añadido nosotros. Entonces está fallando la compilación. Vale, entonces con esto es un ejemplo muy chorra. Vamos a dejarlo bien. Es un ejemplo muy chorra y bueno, como veis en 50 líneas de código hemos hecho una ST muy sencilla para hacer una cosa chorra. Esto es, como he dicho, es algo complicado. O sea, hacer una ST no es nada sencillo. Tenéis que saber un poco cómo funciona el compilador. Tienes que saber cosas de class nodes, tienes que saber un poco como esto. La forma, si alguna vez queréis hacer una ST de que haga algo, una forma muy buena es, vosotros hacéis ese algo, es decir, escribís el código que luego queréis generar, os vais a la Ruby Console, abrís el árbol, el visualizador de ASTs, y os vais a la fase que queráis, y ahí veis el AST que genera, y veis los nodos, y veis que se llamará if statement, que tiene un value, que tiene un constant, que tiene lo que sea, y eso es lo que tendríais que vosotros que generar. Es bastante complicado y no es tan sencillo. Por eso Marius hizo esa biblioteca para quitar básicamente mucho código de aquí, y hay otras formas más fáciles de generar ST. Esta es básicamente la más plain, la que utiliza Ruby por defecto y que no tiene nada más. Y con esto me voy a ir al final, a ver si me puedo... Vaya. Es porque estás muy en presentación. Joder. A ver, ahora. Sí, podemos terminar. Vale, venga, con esto terminamos. Como resumen final, os he mostrado bastantes STs, no sé, 20, 30, por ahí. Entonces, no espero que las recordéis todas cuando salgáis de aquí. Simplemente que sepáis que existen y cuando mañana, la semana que viene, dentro de X tiempo, estéis programando con Groovy y tengáis algún problema, a lo mejor, con suerte, os acordáis de la charla y decís, espera, Iván enseñó una ST que a lo mejor podemos utilizar aquí para ahorrarnos todo este código. Entonces, lo que tenéis que hacer en ese momento es ir a la documentación de Groovy, buscar esa ST, ver cómo se configura, ver cómo utilizarla y utilizarla, ¿no? Entonces, con eso yo estaré contento, porque al final, como he dicho, ¿no? Esta charla es para recordar que existen un montón de formas que Groovy nos proporciona directamente sin tener que saber AST, sin tener que saber los árboles, sin tener que saber cómo funciona el compilador, simplemente yo quiero tu string, haz tu string, fin. Para escribir menos código, para escribir mejor y menos código, porque recordar que el mejor código es el código que no existe y todos somos muy vagos, ¿no? Y nada, muchas gracias. Si tenéis preguntas, mira por ahí. Espera, que cojo un micrófono. Buenas, por si la sabes, si no lo miraré en la documentación. En la anotación, en la
En la primera de las que has comentado, en varias de las primeras aparecieron los parámetros que era caché. Sí, no sé para qué sirve. Vale. Luego tenemos que mirar la documentación. Y iba a relacionar un poco con esto, la de memoize. Si el método que anotáramos tuviera más de un parámetro, Creo que coge todos los parámetros en orden. Si no, creo, pero no me hagas mucho caso, también hay que mirarlo. Creo que la anotación se puede personalizar con el nombre de los campos que quieres usar. Pero no estoy seguro de todo, ¿vale? Creo que sí, porque a veces puedes tener más de uno y a lo mejor no quieres usar tampoco todos. Porque tu caso concreto te permite usar solo el user ID independientemente del resto de parámetros. Creo que se puede personalizar con eso. era solo relacionar. Eso. Nada más. No se mata. Pues nada, muchas gracias.